Hay cambios, hay viajes, mucho éxito, mucha abundancia. Propuesta de matrimonio. Dirigido hacia la felicidad. Ese talento que tienes oculto. Hola, ¿cómo estás? Mi amado guerrero de Tauro, soy J y te doy la bienvenida a esta lectura para el mes de mayo, donde voy a canalizar los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales. Quiero invitarte a que actives la campana, te suscribas para que de esa manera te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus comentarios para saber qué te parecen estas lecturas. Voy a iniciar primero que todo con un mensaje para ti de parte de mis cristales. Ok, mira, estos cristales te están hablando, déjame acercarlos un poco, de que tú podrías haber estado teniendo algún conflicto con un familiar. Es como si hubieses tenido alguna dificultad, alguna discusión, alguna situación que se está presentando en tu vida. Esto también podría ser con alguien del trabajo que está haciendo que tú te alejes y que las personas a tu alrededor se alejen de ti. También me están hablando, mis guerreros de Tauro, que estás teniendo una actitud un poquito bastante pesada. Recuerda, estos mensajes son generales. Si esto no resuena contigo, te invito a que calcules tu signo ascendente, pero tengo que enviarte el mensaje como te lo mandan tus guías. Y en estos instantes los cristales me están hablando de que tú podrías tener una actitud en la cual estás apartando a las personas, una actitud bastante pesada, bastante negativa. Si quieres explorar un poquito más acerca de esto, en la descripción está la forma en la cual puedes tener una consulta privada conmigo en línea para que podamos resolver esa situación. Por ahora, trata de tomar mucha calma, de permitir que las cosas a tu alrededor se den de una forma tranquila. Si alguien te busca discusión, porque veo aquí que alguien está tratando de pulsar esos botoncitos en tu vida, en tu corazón, en tu piel, que hacen que tú reacciones y que explotes. No puedes hacer esas situaciones. No puedes permitir que otros definan cómo tú te vas a manejar, cómo vas a actuar, las cosas que vas a hacer y que vas a decir durante este mes de mayo. Porque otras personas están logrando de que tú actúes de una manera diferente y otros se alejen de ti. Están logrando su objetivo. Para algunos de ustedes, inclusive, el mensaje podría ser de que estás durmiendo con el enemigo. Esa pareja tuya, esa persona con la cual tú confías, podría estar diciéndote o actuando de cierta manera para desestabilizarte. Es momento de que tomes el control de tu vida y que no permitas que otros, como te estoy indicando, determinen los pasos que tienes que dar para alcanzar tu felicidad. Tienes que tener mucha más fuerza y confianza en ti mismo. Algunos de ustedes podrían estar pensando también o planeando en realizar algún viaje a lugares distantes donde tengan que cruzar un mar, tengas que cruzar desde América, por ejemplo, hacia Europa o de Europa hacia Asia. Esto va a estar muy bien aspectado para ti y ahorita que vemos las cartas vamos a ver qué más dicen tus guías con respecto a esta situación. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. Vamos a crear con estos cristales un espacio donde puedan estar tus guías y canalizar las energías que tienen para ti. Recuerda, estos son mensajes generales de tus guías espirituales. Aquí te puedo hablar de trabajo, te puedo hablar de dinero, te puedo hablar de amor o un jaloncito de oreja, pero son los mensajes que tus guías quieren enviarte. Y empiezan hablando con la carta del emperador y la carta del loco. Mira, aquí se están hablando de que tú estás por dar un gran paso en tu vida, estás por tomar una gran decisión, estás por dar un salto de fe y tienes que dejar cosas y personas atrás en tu vida que ya no te funcionan, especialmente si estás en un trabajo en el cual estás frustrado, en el cual estás encerrado en cuatro paredes, estás encerrado en un cubículo, estás trabajando de atención al cliente, estás trabajando como recepcionista o estás haciendo cosas que realmente no te llenan. Es momento de que tomes el valor, de que agarres tu vida y la dirijas al camino que tienes que hacerlo, sin importar lo que digan las demás personas. Porque aquí yo veo una persona también que está muy interesada en lo que dicen los demás. Si los demás te dicen, no vayas por allá, ¿por qué vas a hacer esto?
Entonces tú terminas haciéndoles casos y no alcanzas el éxito. No puedes vivir tu vida siempre esperando que los demás te acepten y esperando que las personas a tu alrededor tengan una actitud similar a la tuya. Es preferible que los cambios que quieres hacer, porque se vienen grandes cambios, esos viajes y nuevas aventuras que te indicaron los cristales, marca nuevamente en las cartas. Pero si tú empiezas a consultar con todo el mundo, oye, ¿qué te parece si hago esto? Y mira que me quiero ir de viaje, o quiero dejar todo esto atrás y quiero irme un año a conocer el mundo, no importa si no gano dinero. Las personas que te van a decir, no, ¿por qué vas a hacer eso? Estás loco, estás loca, no hagas eso. Porque ellos están protegiendo sus propias limitaciones, porque se ven reflejados en lo que tú quieres hacer en tus planes. Entonces, aquí te hablan de energías en las cuales hay cambios, hay viajes, hay personas que se quedan atrás, situaciones en las cuales superas y dejas el pasado a un lado. Por más que te duela sacrificar y dejar a tus amistades, dejar a seres queridos, familiares, padres, hermanos, tienes que hacerlo por tu felicidad y por tu éxito. Durante el mes de mayo se te ve conversando con una persona de poder con esta carta del emperador, y esto podría ser que conversas con tu jefe si estás empleado, o conversas con una persona que quiere darte una oportunidad de trabajo. Podría ser algo independiente también, que requiera que tú tengas que viajar o salir del país en el cual te encuentras. Pero todo lo que tenga que ver con viajes, conversaciones con personas importantes, con jefes, con empresas para solidificar empleos, van a estar muy bien alineados en tu camino. No puedes seguir teniendo temor. Es momento de que te pongas tu falda, te pongas tus pantalones y salgas adelante siendo feliz. Las primeras semanas del mes de mayo van a ser muy impactantes para tu vida. Cambios que no pensabas que se iban a hacer realidad se harán. Me hablan también de una unión con una persona de tu grupo, tal vez amistades con las cuales habías tenido algún tipo de dificultad. Todo eso es sanado y finalmente logras tener esa amistad y ese amigo o ese familiar que se había alejado de ti, de tu lado. Una vez que le dejes saber qué fue lo que realmente pasó, porque me están diciendo aquí tus guías de que tienes que aclarar una situación con un ser querido para que sepa lo que realmente sucedió y puedan volver a conectar sus energías. Déjame ver las últimas semanas del mes de mayo. ¿Qué mensaje tienen para ti tus guías espirituales? Recuerda dejarme tus comentarios de qué país me estás escribiendo y tu nombre para tenerte presente en mis meditaciones. Viajes, te siguen marcando viajes, contactos con personas en otras ciudades, en otros países, mucha confirmación acerca de dinero, mucho éxito, mucha abundancia. ¡Wow! Mis guerreros, ustedes saben que yo no les he hecho cuentos aquí de historias de telenovela. Si las cartas te salen positivas, pues te doy el mensaje. Aquí me están hablando también de intervención por parte del gobierno en tu vida. Y eso lo puedes interpretar de la forma en la cual, si tú estás esperando que se te otorgue algún tipo de visa, se te otorgue algún tipo de beca a ti o para tus hijos, esto va a estar sucediendo durante este mes de mayo. Porque yo veo incluso también, mira, aquellas personas del signo de Tauro que están en comunicación, que tienen un amor a distancia. Ese amor a distancia te va a hacer una propuesta de matrimonio. Puede ser simplemente de que te hace la oferta para que concreten su noviazgo, para que tengan un noviazgo oficial, o podríamos estar hablando también de que esa persona finalmente decide comprometerse. Atención, esto no es alguien que tú acabas de conocer por internet, ni por ninguna de estas aplicaciones en el celular que tú le echas para allá o le echas para acá. No. Esto es alguien con quien tú ya has tenido una comunicación previa. Ya ustedes han venido hablando varios meses y son novios, entre comillas, a distancia. Los que no están en esa situación podrían estar conociendo a un caballero, a una dama que se encuentra en otros lugares, en otras tierras, y se comunican por medio de estas aplicaciones en sus celulares, estas aplicaciones de amistades, y eso va a ir dirigido a un mejor camino, va a ir dirigido hacia la felicidad, éxito y mucha abundancia en el camino. Aquí hablan también de una unión de matrimonio que podría ser lo que los impulsa a ustedes a hacer este cambio y esta mudanza. Esta unión y este matrimonio podría ser lo que tú has estado esperando para poderte ir a vivir a un país en particular. Veamos cuáles son los consejos adicionales que salen para ti para este mes de mayo. De parte de tus guías, las áreas importantes en las cuales tienes que prestarle mucha atención. Y mira, salen 4 cartas para ti: la carta de la totalidad, la carta de la integración, la carta de hacia adentro, la receptividad y el silencio.
Estas cartas en conjunto te están hablando de que tienes que dejar de escuchar a esas personas que te están dando ideas en la cabeza, esas personas que te están diciendo cosas negativas. Te vuelve a salir aquí. Tienes que escuchar más tu voz interior y conectar tus energías con las energías del universo, confiar con la carta de la totalidad y recibir esa ayuda que viene para ti. Lo has hecho, has pedido el llamado al universo de que te dé el apoyo, de que te dé la luz, y vas a tener esa conexión que va a alinear todas tus chakras y todas tus energías para que te encamines hacia la felicidad. Es un mes donde vas a tener grandes revelaciones y vas a descubrir talentos que tenías ocultos que ni tú mismo sabías que podías desarrollar para encontrar el éxito. Es un mes también en el cual se te hace un llamado para que inicies prácticas de meditación o prácticas religiosas que vayan de acuerdo a tus creencias, para que de esta manera entonces puedas desarrollar ese talento que tienes oculto. Algunos de ustedes podrían estar encontrándose en una situación en su vida en la cual podrían estar desarrollando habilidades intuitivas y de sanación. Es un mes para que recibas todo lo que tú has estado esperando, siempre y cuando estés dispuesto a dar ese salto de fe, ese cambio en tu vida y tus creencias, sin importar lo que digan los demás a tu alrededor. Porque si le sigues escuchando a esas personas que quieren simplemente limitarte, no vas a encontrar la luz que está allí esperando a que cruces y que veas la felicidad. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.